Bien, hermanos, realmente estoy bastante alegre porque, en primer lugar, porque, bueno, el pastor ha tenido el discernimiento, bueno, y gracias a Dios por esta linda y hermosa oportunidad de compartirles el día de hoy. Al inicio, cuando el pastor me dijo, como que dije, Dios, ¿qué les voy a enseñar yo a los papás, no? Porque en realidad, ellos son vistos, así como veíamos en los videos, son vistos como los héroes, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña, yo veía a mi papá y decía, cualquier cosa que tú le decías, él tenía la solución. Y dije, qué increíble. Si algo pasa, yo sé que él va a tener la solución para todo. Y creo que hemos crecido, y bueno, yo he crecido con esa idea, ¿no? De que Dios ha dado esa hermosa responsabilidad a los padres. Y bueno, ¿no? Es también muy sacrificial, creo, ¿no? Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus vidas, porque han asumido ese rol tan importante y fundamental. El primero de ser cabezas de hogar y de amar, cuidar a sus hijos, proveer económicamente a ellos y sobre todo pues el papel principal de guiarlos hacia los caminos del Señor, ¿no? Que ese es, creo, la parte fundamental, porque digamos que ustedes son ese ejemplo que ellos ven. Si bien es cierto, nosotros como madres estamos en casa casi todo el tiempo, ellos están observándolos a ustedes porque ustedes son esa meta a donde llegar, ¿no? Ustedes, dice que un estudio de psicología demuestra que el desarrollo de la ausencia paterna es uno de los predictos más fuertes de los problemas de conducta, depresión y abandono escolar en algunos niños. Entonces, cuán importante es para sus hijos el que ustedes estén presentes, el que ustedes se despierten ellos y los vean en casa. Así que una carga muy importante tienen ustedes. Así que gracias a Dios por ustedes, por sus vidas y bueno, a cumplir el rol como Dios nos manda, ¿no? Vamos a orar para poder empezar este pequeño mensaje que yo lo he titulado La presencia de un padre afirma el corazón de sus hijos. ¿Oramos, hermanos? Bendito Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar el día de hoy, Señor. Estamos celebrando, Señor, el Día del Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor, la labor tan grande que están haciendo con sus hijos, Señor. Te ruego, Padre, que hoy, a través de mí, puedas, Señor, hablarles a sus corazones, Padre. Te pido, Señor, que cuides y protejas este momento, Señor, que nada pueda interrumpir, Padre, tu mensaje. Te ruego, Señor, que tú pongas las palabras indicadas, Señor, y te agradezco infinitamente que me hayas dado esta oportunidad, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar, bueno, los que tenemos Biblias, en Malaquías 4:6. Si alguien puede acercar las Biblias a los hermanitos, por favor. ¿Sí? ¿Bien? No, bueno, creo que por ahí no hay nadie. Bien, vamos a leer Malaquías 4 y el versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Ya. Bien, podemos nosotros observar en este versículo que principalmente habla de la restauración del corazón, ¿no? Aquí es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y se cierra con este versículo tan hermoso que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Malaquías 4:6.
Bien, como les decía, en este versículo principalmente habla de la restauración del corazón de los padres y de los hijos. Equivocadamente muchas veces como padres, se prioriza la parte de proveer al hogar, que la estabilidad económica de un hogar. Y bueno, muchos de los padres que he visto en algunas ocasiones, equivocadamente creen que esa es la parte principal del padre, ¿no? Y aquí en la palabra del Señor nosotros podemos observar que no, que el Señor nos está enseñando que lo más importante para nuestros hijos es cuidar su corazón. ¿Y cómo hago yo para cuidar el corazón de mi hijo? Recordemos que, no sé si ustedes quizá antiguamente, hay personas de la crianza antigua, como se dice, muchos de ellos han lastimado el corazón de sus hijos, quizá con palabras fuertes, con castigos que quizá han dañado y eso pues ha ido pasando de generación en generación, pero gracias al Señor eso iba cambiando, no va cambiando, y es importante que nosotros entendamos que muy aparte de lo que nosotros le podamos dar económicamente, materialmente, es importante que veamos el corazón. ¿Cómo están emocionalmente nuestros hijos? Si le estamos dando el debido tiempo para poder conversar con ellos, conocemos las luchas que ellos tienen, qué es lo que están pasando en su vida, o estamos ayudándolos nosotros a tomar esas decisiones que ellos creen importantes. Quizá algunos de ustedes me digan, hermana, pero yo tengo mis hijos pequeños, todavía ellos no tienen ese tipo de cosas. Pero no, desde muy pequeños los niños están observando y están teniendo esa necesidad de apoyo. Si bien es cierto, como les comentaba, la madre influye mucho porque está acompañándolos, pero ellos tienen otro tipo de visión hacia los padres. Entonces, cuán importante es que ustedes los ayuden. Entonces, vamos a ver uno de los modelos. Sabemos que el modelo más, como se dice, el mejor modelo que nosotros tenemos es de Dios como Padre, ¿no? Como nuestro Señor. ¿Cómo nos trata nuestro Señor? Nosotros, quizá muchos de nosotros, o algunos ya no tienen a papá cerca, o ya no tienen, de repente ya partido de la presencia del Señor, o no. Pero el Señor Él nos hace entender que nosotros somos sus hijos, ¿no? Y día a día nos va enseñando su misericordia, nos va enseñando todo lo que nosotros podemos lograr en su voluntad. Vamos a buscar Mateo 3:7. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Sí, léelo, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 7. 17, perdón. 17. Sí, perdón. Capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue afirmado por Dios su Padre. Él dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dar el debido reconocimiento a nuestros hijos es tan importante. Recordemos que principalmente ellos son una gran bendición para nosotros, ¿verdad? ¿Quién cree que sus hijos son bendición para ellos? Amén. Amén, ¿verdad? Todos creemos que el Señor nos ha dado una herencia tan bonita que son nuestros hijos. Así que el reconocer que son una gran bendición nos va a ayudar a nosotros a poder tratarlos de la manera como se trataría una bendición, ¿verdad? El tenerles amor, el resaltar sus cualidades ayudará a afirmar el carácter de nuestros hijos. Bendecirlos con nuestras palabras, como por ejemplo: no estás solo,
Dios guarda tu camino, estoy orando por ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Es tan gratificante recibir ese tipo de comentarios, ya sea tu hijo grande, sea pequeño, quizá ya sea de edad, ya tenga su familia. Es muy importante que nosotros lo digamos. El interceder por nuestros hijos también es una manera de amarlos y protegerlos, hermanos. El orar por ellos. Recordemos, como decía al inicio, escuché una pregunta, ¿qué consejo le darías? Ahorita en este mundo que vivimos es un mundo muy cruel, un mundo lleno de cosas muy que lastiman a los niños. Los mismos niños en los colegios se lastiman diciéndose cosas tan terribles que a veces uno se pregunta, pero ¿de dónde sacan esas cosas? Pero lamentablemente, pues, en un hogar que no conoce a Cristo lo escuchan y eso sirve para lastimar quizá. Entonces, nosotros como padres, si estamos al pendiente, vamos a poder evitar que quizá ellos se sientan lastimados por comentarios que puedan recibir. Entonces, tenemos ahí la batalla y el deber de la oración para poder proteger y cuidar. Quizá, como dicen, ¿no? Nosotros no podemos estar en todos lados. Nos gustaría, creo que como padres sí, ¿verdad? Quisiéramos ir a todos lados con ellos para cuidarlos y mirarlos de lejos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les está pasando. Pero tenemos a alguien que sí puede hacerlo, y es el Señor. Entonces, cada día es importante que le encomendemos a Dios que cuide la vida de nuestros hijos. Vamos a ver dos ejemplos de dos padres que comprendieron esa labor en la Biblia. Vamos a buscar Job 1:5. Si alguien lo encuentra, también por favor me ayuda con la lectura. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Job comprendía, él no oraba principalmente, por favor, que a mi hijo no le falte comida, que a mi hijo no le falte quizá los estudios, ¿no? ¿Qué dice? Que él sacrificaba. ¿Por qué? Porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Comprendía Job que la parte fundamental que debía cuidar de sus hijos era la parte espiritual, que ellos estén en correcta comunión con el Señor. De esa manera, él sabía que al encomendarlos con el Señor, sabía que su camino iba a ser seguro, que tendrían buenas decisiones más adelante en todo lo que ellos se propongan. Pero él amanecía, dice, de vez en cuando cuando se acordaba, no, dice todos los días sacrificaba, porque quizá, como yo les digo, como padres no podemos estar en todos lados, pero él entendía y decía, yo sacrifico porque quizá uno de ellos ha cometido un pecado contra ti, y es mejor que yo pida perdón por ellos, ¿no? Entonces, qué importante, como les decía, es la labor de un padre. Vamos a ver a otro ejemplo, que es Jairo. Vamos a buscar Marcos, capítulo 5. Si alguien lo encontró, me puede ayudar con la lectura. Marcos 5, 22, 24. Sí. Amén. Marcos 5, 22, 24. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y lo rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y librada. 35, 42. 35, 42. ¿No está en el lugar? Sí, no, puedes leer el verso del 35 al 42. Aparte de ese. Ah, ya. Ajá. No, que te había terminado.
Perdón. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya, 44, ¿no? Sí. 44. 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente. Bien, esta es la historia de, él era uno de los líderes religiosos de ese tiempo, y los que no conocemos la historia, pues su hija enferma y está muy muy grave, y él como quizá él conocía, ¿no? Porque era líder, él no sabía qué hacer en ese momento, y él decide ir a buscar al Señor Jesús. Quizá él tenía mucha sabiduría, ¿no? Era una persona que entendía muchas cosas, pero sobre todo entendió que él no podía ayudarla. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar, porque sabía que Jesús estaba haciendo muchos milagros, ¿no? Entonces él decide, el único que me puede ayudar es Jesús. Entonces va a buscar ayuda en él. Después le llaman y le dicen: tu hija ha muerto, ¿no? Pero Jesús le dice: por tu fe, ¿no? Tu hija, su hija volvió a la vida gracias a Jesús, al milagro que hizo. Pero nosotros aquí podemos entender que como padres, nosotros no vamos a tener todas las respuestas, hermanos. No vamos a saber muchas veces qué aconsejar a nuestros hijos o qué decirles en una situación difícil. Pero así como Jairo, podemos correr hacia los pies de Cristo y hacerlos a ellos encontrar la respuesta a esa situación que están pasando. Somos seres humanos que muchas veces tenemos errores y quizá no entendemos cómo ayudar a nuestros hijos. Pero tenemos ahora la palabra del Señor, que ahí podemos encontrar muchas respuestas. No podremos saberlo todo, pero podemos ayudar a nuestros hijos. Quizá muchos de nosotros, de sus hijos, no son creyentes, ¿no? Y a través de eso podemos nosotros ayudarlos. Entonces, vamos a entender nosotros cuál es el rol tan principal que tienen los padres en la crianza y el cuidado del corazón de sus hijos. Ya hablamos del amor, de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, y vamos a hablar también de una de las partes principales, que es la corrección hacia nuestros hijos. Yo creo que como padres a veces son un poquito más sensibles hacia eso, ¿no? Porque normalmente la mamá es la que siempre está castigando a los hijos. Pero es tan importante que ustedes participen también, porque de esa manera se formarán con un buen carácter y les ayudará a que ellos puedan entender cuáles son las cosas que están mal. Bien, vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a leer del capítulo 2, versículo 22, 25. ¿Tienes, hermano, por favor? El 22 y el 25, sí. Del 22 al 25. Del 22 hasta el 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Bien, les voy a leer el 3:13 que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Aquí podemos ver que Elí, ¿no?, él sabía y conocía lo que sus hijos hacían, que no estaban bien las cosas que hacían. Pero ¿qué dice? Él no hacía como que, bueno, mejor no les digo nada porque quizá no quiero tener conflictos con ellos. Sé que están actuando mal, pero bueno, yo no quiero meterme ahí. ¿Y qué pasó? Dice en el 13, vino el juicio, ¿verdad? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha dicho nada. Entonces, cuán importante es que nosotros, como padres, bueno, ustedes como padres, puedan corregir a tiempo las acciones que están viendo en sus hijos que no son correctas. No importa si son pequeños, ellos saben toda la situación. Ellos conocen a quién van y a quién no los va a corregir, quién no les va a decir nada, ¿no? Entonces es importante, así como les damos el amor, les damos muchas cosas, también es importante la corrección. No podemos permitir que ellos crezcan pensando que lo que hacen está correcto, ¿no? Si vemos nosotros que están yendo por un mal camino. Lamentablemente esas consecuencias pues repercuten en el futuro, porque hay muchos jóvenes que no han sido corregidos a tiempo y bueno, pues hoy en día quizá están haciendo cosas muy que dañan a la gente. Entonces tienen una increíble función ustedes como padres, así que claro, la Biblia también nos menciona cómo es la corrección, ¿no? En la Biblia, con amor, no con ira, porque sé que ustedes tienen un poco más de fuerza como padres, así que siempre recuerden eso, ¿no? De que la corrección viene con amor. Dios nos ayuda en cada proceso, hermanos, en cada situación que nosotros podamos pasar con nuestros hijos. Como decía, hay muchos padres que quizás recién están empezando, pero Dios tiene esa sabiduría para que puedan llevar y acercarlos a sus hijos a sus caminos, que esa es la mejor decisión que nosotros podamos hacer. Y en el caso de nosotros como hijos, y quizá nuestro padre no es creyente, tenemos esa labor principal de orar por ellos. Quizá hay heridas en el corazón por situaciones que han pasado con ellos, hablo de los hijos hacia los padres. Es difícil, yo sé que para muchos, pero el Señor nos manda a perdonar. En la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No pone ninguna condición, no dice si es bueno contigo, si te ha dado alimentación, si te ha dado estudios. No dice en ninguna parte eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no hay ninguna condición para eso. Sí, quizá dices tú, pero mi padre no es buena persona. Es más, me maltrató cuando yo era un niño. Pero nosotros no tenemos el lugar de juzgarlo. El único que lo puede juzgar es Dios. Nosotros no. Nosotros estamos llamados a honrarlos. ¿Y cómo es honrarlos? Visítalo. Ora por él. Llámalo. Porque es importante. Muy aparte de eso, ¿a quién no le gustaría que su padre sea salvo? ¿No? Porque sabemos qué es lo que viene en la eternidad si no tenemos a Cristo. Entonces, es el momento de poder, si hay heridas, como le decía, perdonar. ¿Quién nos ayuda? El Señor Jesucristo. Como conclusiones, Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos. No necesita solo las manos para trabajar, no solamente necesita el bolsillo para proveer, no solo la autoridad para corregir, sino el corazón para nosotros poder guiarlos con amor. Nuestros hijos están recordando o recordarán más adelante si estuvimos con ellos, si nos sentamos a escucharlos, si fuimos amorosos, si te vieron orar por él. Y si quizás fuiste tú quien insistía para ir a la iglesia y conocer más de Jesús.
MacArthur dice en algunos de sus mensajes hacia los padres: pastorea tu casa antes que tu trabajo o tu ministerio. Tu corazón es el currículum, tu currículum como padre, tu carácter. Hermanos, nunca es tarde para poder corregir ciertas situaciones. Yo viví bastante tiempo con mi padre, ahora no, porque el Señor así lo permitió. Y durante ese tiempo he tenido, digamos, una niñez feliz, muy alegre. Gracias a Dios por su vida. Pero ahora Dios movió todas las piezas para que él pueda conocer de Cristo. Y ahora ya a mis 33 años, cuando él me llama siempre me dice: ¿estás yendo a la iglesia? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cristo está morando en tu matrimonio? Y esas palabras que antes yo no las podía escuchar jamás, ¿no? Y es todo lo que Dios hace en la vida a través de situaciones difíciles, ¿sí? En el momento tú dices: ¿pero por qué pasan estas cosas? Pero luego te vas dando cuenta cómo Dios va armando todo para que ellos puedan conocer de Cristo. Y hoy doy gracias porque esos mensajes, sinceramente, como que si hay algún desánimo en mi vida, yo puedo ver el cambio de él y digo: Dios, eres tan maravilloso, ¿cómo yo puedo dejar de seguirte? Si has hecho todo eso en mi vida. Fue doloroso el proceso, pero al final la victoria es para Cristo. Así que si aún no hemos hecho eso por nuestros hijos, pues es momento, ¿no? Creo que el Señor día a día nos da su misericordia y nos renueva nuestras fuerzas. Y yo sé que en algún momento, como padres, yo como madre muchas veces me he cansado, ¿no? Y decimos: pero Dios, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Pero Dios dice: sí, acá está mi palabra, acá están todos los consejos. Mi papá dice: cuando tú tienes alguna situación y no sepas, busca la Biblia. Dios te da todo, como dice el pastor, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos una herramienta y sobre todo, pues, a cada uno de ustedes, como les decía, tienen esa labor tan maravillosa. Así que lo único que nos queda es cuidar a nuestros hijos. Bien, vamos a orar para terminar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de nuestros padres, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar si en caso de alguna situación, Señor, que todavía está pendiente. Ayúdanos también a poder tener, Señor, las herramientas para poder criar a nuestros hijos. Bendícelos a cada uno de ellos, dale fuerza, Señor. Fortalece su corazón en cada situación que ellos estén, Padre. Dale fuerzas para continuar con su trabajo, Padre. Y que, Señor, tú puedas morar en el hogar de cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.